Bueno, mi nombre es José Daniel Quintero Alarcón. El día de hoy, en base a la materia de preparación física en el deporte de séptimo, vamos a leer el siguiente libro que se llama Enfoques, teorías y perspectivas de las ciencias del deporte y la actividad física y sus programas académicos, de la editorial Secar, donde los autores son José Rantón, Sanabria Navarro, Yaila Silveira Pérez, Manuel de Jesús Cortina Núñez, Carlos Armando Hoyos, Espitia, Valentín Molina Moreno, Rafael Antonio Martínez, Rosana Martínez Carazo, Luis Eduardo Pupo Fetir, Kelly Mercedes Díaz Terán, y esta editorial es del 2018. Y vamos a empezar con la introducción. Definir el factor identitario de un programa académico permite establecer la ruta de progreso de la comunidad universitaria, la inserción en la sociedad a través de enfoques académicos, investigativos y de proyección social. Garantiza la integralidad del futuro egresado, ya que se atempera con diversas realidades y experiencias a nivel mundial, latinoamericano, nacional y regional. Estos elementos motivaron a los autores a escribir esta obra con el objeto de fortalecer el perfil identitario del programa de Ciencias del Deporte y la Actividad Física de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR, pues hasta el momento no se habían dado estas discusiones desde la ciencia. El programa de Ciencias del Deporte y la Actividad Física de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR define como su identidad principal el área de la actividad física y salud, la cual se potencia a través de dos enfoques fundamentales en el entrenamiento deportivo y la gestión deportiva de la actividad física. La identidad declarada del conjunto con los enfoques se trabaja partiendo de la misión institucional, institución de educación superior que contribuye al desarrollo sostenible, la convivencia y la paz, a través del ejercicio de la docencia, la investigación y la proyección social con calidad, propiciando la formación integral de personas capaces de comprender y participar en la solución de problemas de su entorno, mediante el desarrollo tecnológico y la innovación social y empresarial. Uno de los elementos que abarca el presente libro es la definición del deporte y la actividad física como fenómeno social que utiliza la ciencia para entenderse a ellos mismos como procesos, según Ilya Prigogine en 1996. Bueno, y 2011. La ciencia se define a través de un objeto de estudio, el modo de validación y el objetivo que persigue, teniendo en cuenta el planteamiento anterior desde las ciencias del deporte y la actividad física. El objeto de estudio será los enfoques que se plantearon anteriormente, los cuales se validarán a través de la utilización del método científico y de las diversas ciencias aplicadas, potenciando los principales objetivos a través de los diferentes cursos. El análisis de benchmarking de la realidad académica internacional y nacional del programa objeto de estudio es uno de los elementos que debemos tener en cuenta para la proyección del mismo, pero marcando esta tendencia desde la investigación y no desde la pura esencia de mallas curriculares. Ya que en ocasiones los programas tardan mucho tiempo en renovarlas y la ciencia no se detiene, una de las fortalezas que se quiere destacar en el libro en cuestión es la interdisciplinariedad de las ciencias del deporte y la actividad física, donde se debe potenciar más la vinculación con diversos programas de la universidad, por ejemplo, el de la psicología deportiva, trabajo social, el deporte como factor de inclusión social y calidad de vida, educación, reforzando la didáctica en los procesos pedagógicos, aspectos de vital importancia para el desarrollo del factor identitario en cuestión, pero que no se tiene como curso dentro de nuestro programa: la ingeniería en la gestión y construcción de instalaciones deportivas sustentables, la administración, con temas de economía circular y responsabilidad social corporativa, además de los procesos gerenciales, la estadística como vía de validación de la información que se recolecta en las investigaciones, entre otras varias. Para definir el factor identitario se hace necesario entenderlo, y después de hacer un análisis de varias definiciones podemos decir que es la relación del sujeto con su entorno, potenciando lo social. Partiendo de la teoría de la identidad se construye, se forma, por lo que deja gran responsabilidad a los educadores en cuanto a potenciar los diferentes saberes en la formación: saber, saber hacer y saber ser. Es apropiado definir entonces que el factor identitario del programa Ciencias del Deporte y la Actividad Física de SECAR se construirá sobre la base de los principios de la dialéctica
física materialista, potenciando la historicidad, multidimensionalidad y carácter sistemático, estableciendo una estructura de trabajo desde las historias de las ciencias del deporte y la actividad física, enfoques teóricos que soportan el programa de ciencias del deporte y la actividad física, tendencias del programa Ciencias del Deporte y la Actividad Física, panorama nacional de los programas de ciencias del deporte y la actividad física y panorama local del programa Ciencias del Deporte y la Actividad Física. Interrogante científico. ¿Cuáles son los elementos que fundamentan el factor identitario del programa Ciencias del Deporte y la Actividad Física de SECAR? Objetivo general: analizar los elementos que fundamentan el factor identitario del programa Ciencias del Deporte y la Actividad Física de SECAR. Objetivos específicos: identificar los postulados históricos de las ciencias del deporte y la actividad física. Determinar los enfoques teóricos que soportan el programa de ciencias del deporte y la actividad física. Establecer las tendencias del programa de ciencias del deporte y la actividad física en diferentes contextos. Definir el panorama nacional de los programas de ciencias del deporte. Caracterizar el panorama local de programas de ciencias del deporte. Justificación de la investigación. La necesidad de esta investigación parte de definir los postulados académicos, científicos y sociales que definen el programa Ciencias del Deporte y la Actividad Física del SECAR y que van a potenciar la formación de los futuros egresados como entes transformadores sociales. El entendimiento del factor identitario hace que se definan mejor las competencias profesionales en cada uno de los cursos, las líneas de investigación atemperadas a realidades concretas, la formación y las publicaciones de los docentes con mayor impacto internacional y nacional, y la aplicabilidad de la presente obra se potencia a través de los diferentes documentos y reglamentos que definen el trabajo en la universidad, como por ejemplo el proyecto educativo institucional o el PEI, el proyecto educativo del programa, el PEP. Los reglamentos de investigación, proyección social, de trabajos de grado, de internacionalización, posgrados, entre otros, que apoyan el proceso de formación institucional con mayor profesionalidad, potenciando egresados que utilicen la ciencia para resolver problemas sociales. El impacto de la presente obra se verá reflejado en cada uno de los egresados, directores, docentes y en general. Y lo que podemos encontrar en el capítulo 1 dice: análisis histórico de las ciencias aplicadas al deporte y la actividad física, por José Ramón Sanabria Navarro, Yailina Silveira Pérez, Manuel de Jesús Cortina Núñez, Carlos Armando Hoyos Espitia. Resumen: las investigaciones sobre la historia del deporte y la actividad física no establecen cómo la ciencia se integró a estas disciplinas, importantes para el entendimiento de estudiantes y profesores del programa de Ciencias del Deporte y la Actividad Física de la Corporación Universitaria del Caribe. La presente investigación utiliza el paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo que pretende comprender la realidad como dinámica diversa, y es una investigación hermenéutica que analiza las condiciones naturales de las ciencias del deporte y la actividad física. Los métodos utilizados son análisis de contenido teórico, histórico, lógico, enfoque de sistema y triangulación de información, que fortalecen la relación de criterios entre las teorías, etapas y resultados de las ciencias aplicadas a la actividad física y los deportes. Los principales resultados parten del establecimiento de las teorías y de cómo impactan estas en las ciencias aplicadas, y en el desarrollo de los resultados en los diferentes perfiles del deporte y la actividad física. El planteamiento de un orden lógico en la evolución de las ciencias aplicadas al deporte y de las principales ciencias, desde las posturas de diferentes autores por áreas y deportes, existen contradicciones epistemológicas de una visión de cómo va la investigación científica en este tema y otra de cómo las diferentes asignaturas del programa Ciencias del Deporte deben trabajar, potenciando una nueva propuesta de direccionamiento curricular de varias asignaturas del ejercicio de la profesión dentro del programa de Ciencias del Deporte y la Actividad Física. Entonces, como introducción, el análisis histórico de las ciencias del deporte y la actividad física pasa por diversas etapas. Primero, desde sus orígenes, el hombre ha hecho actividad física sin conocer el término. Hacían largas caminatas en busca de los alimentos, nadaban para poder pescar y hasta establecían diversas estrategias para cazar animales. Cada vez más trataban de mejorar su condición física para ser mejores guerreros. Después,
porque en eras más adelantadas se hacía un culto al cuerpo humano. Es así que surgen los primeros juegos que fueron tradicionales y que se hacían para pasar el tiempo, para recrearse después del trabajo o para socializar al interior de estas comunidades. Estos juegos recreativos más tarde tomaron carácter competitivo, y así es como, sin saberlo todavía, surge el deporte, elemento que brota incluso para prepararse para la caza o las invasiones de otras tribus y civilizaciones que por su gran desarrollo fueron tomadas como dioses. En la época de la antigua Grecia surge el término deporte, posteriormente a que en las épocas más remotas sugieren los Juegos Olímpicos antiguos en 1780, después de que el soldado Filipides anunciaba la victoria de Atenas sobre los persas, corriendo más de 40 kilómetros entre las ciudades de Atenas y Esparta. El auge de estos juegos fue tal que los campeones olímpicos no hacían más nada que entrenar. Eran tratados como personas dignas en épocas de esclavitud, por lo que surgen los primeros entrenadores de campeones olímpicos, que para la época eran tratados como dioses del entrenamiento. Y es ahí donde germina el ideal olímpico, la práctica de los deportes, sobre todo de buscar formas para mejorar los resultados y poder ganar. Los Juegos Olímpicos modernos ya formaron parte de los finales del siglo XIX, particularmente 116 años después de los primeros Juegos Olímpicos antiguos, en 1896, donde el barón Pierre de Coubertin fue el creador de los mismos, y años más tarde, en 1894, en París, Francia, crea el Comité Olímpico Internacional, identificado con las siglas COI, que rige hasta nuestros días y que lo integran 207 países de los 5 continentes, y en los que a través de estas organizaciones continentales o Asociación de Comités Olímpicos Nacionales de África, Panamericana, de Asia, de Oceanía y los múltiples comités olímpicos nacionales rigen el deporte, potenciando los mismos en federaciones nacionales, ligas nacionales y departamentales y clubes municipales. Las ciencias del deporte y la actividad física se conforman con un amplio espectro sustantivo basado en diferentes marcos teóricos. Williams y Stroop en 1991, Huber y Gould en 1995. Desplegando una larga lista de modalidades deportivas que responden a las diferentes taxonomías existentes, este conocimiento implica objetividad, pero también propuestas renovadas de nuevas ideas que orientan a las múltiples direcciones que ofrece este ámbito de conocimiento. Según Martín Tapia en el 2012, en el deporte y la actividad física se encuentran personas capaces de lograr emanciparse a ellos mismos, y la ciencia busca favorecer el logro de ese camino investigando estrategias para prevenir lesiones, estableciendo tratamientos más eficaces y eficientes, utilizando las nuevas tecnologías en función del mejoramiento del rendimiento de los atletas, de vincular a personas discapacitadas en hacer más espectacular los escenarios deportivos, la práctica y los implementos. Disciplinas científicas como la medicina deportiva, lesiones deportivas, las matemáticas, perspectivas de escenarios y estadísticas, la física biomecánica, la ingeniería en los implementos deportivos y en la construcción de escenarios deportivos, la química en las sustancias energéticas y el combate contra el doping deportivo, la psicología en los diferentes estados emocionales de los deportistas, la gestión deportiva, en el uso de la gestión de las instalaciones deportivas, en la dirección de los equipos, en la toma de decisiones, entre otros. La sociología en las condiciones sociales de los atletas, de las poblaciones, sus familias, la filosofía como forma conceptual para entender la ética de los procesos y de la competición, están ampliamente relacionadas con el deporte y la actividad física. Por eso es de esperarse que los países con mayor inmersión en ciencias y tecnología sean también los que lideren en el ámbito deportivo. Por todo lo anteriormente mencionado, podemos decir que el deporte no es una ciencia, sino un fenómeno social que utiliza las ciencias para entenderse a él mismo como proceso, y que la actividad física es un eslabón recreativo de salud que potencia la conducta o actitud del ser humano ante estos elementos, donde la educación física debe ser el primer factor en la formación de las ciencias aplicadas al deporte y la actividad física. Las ciencias aplicadas han aportado más allá del entendimiento del fenómeno deportivo, un proceso de desarrollo continuo en diferentes perfiles, como por ejemplo el entrenamiento deportivo, la educación física, la rehabilitación deportiva, la recreación física y la gestión deportiva.
pero en ocasiones no queda claro desde esta perspectiva cuál es el papel en la historia que juegan estas, cuáles son las principales ciencias, cómo se insertan indistintamente en las diferentes áreas de la cultura física. Los profesionales en las ciencias del deporte y la actividad física